Bueno, si repasamos los medios de prensa europeos, muchos de ellos, especialmente aquellos que se dedican a seguir de cerca el tema económico, se están dedicando al tema de las tasas de interés. Por ejemplo, tomemos el medio especializado español 5 días. El Tesoro está cerca de pagar más por nueva deuda a largo plazo que por la que vence. Vende papel a 10 años a 3,98%. Enfrenta vencimientos de mes a un bono con 4,44%. Y subió el Euribor, lo cual también quiere decir que tanto empresas como particulares van a tener algunos inconvenientes. Saludo a Nicolás Salerno. Nicolás está en Madrid. Él es economista, licenciado en comercialización y no solamente tiene la generosidad de atendernos, sino que además nos va a explicar en qué incide todo esto. Nicolás, un saludo muy cordial desde Argentina. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Un poco en la presentación quedó hecha la pregunta. ¿La suba del Euribor mete en problemas a empresas y particulares? Efectivamente. A ver, aquí hay una discusión política previa, sí que es el hecho de, desde el gobierno, la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, durante el último tiempo ha expresado o ha manifestado que gran parte del problema inflacionario se está viendo principalmente por cuestiones alimentarias y por cuestiones de que las empresas están reteniendo una renta adicional o se están enriqueciendo o están sacando ventaja de esta situación. Si bien con otras medidas, como ha sido, y hay que reconocerlo, como es el caso de la reforma laboral, los números la han acompañado, en este caso los números no la acompañan, porque la realidad es de que el margen, sí, el observatorio de márgenes empresariales que existe, que está compuesto por el muy autónomo Banco de España, que sería el Banco Central, más el gobierno, el Ministerio de Agricultura, más lo que es la agencia tributaria y recaudatoria, han verificado y han constatado dos situaciones. Por un lado, el hecho de que al final efectivamente las rebajas impositivas que se han realizado, los descuentos en el IVA, en la supresión en los alimentos básicos y los descuentos en los otros alimentos, ha repercutido en góndola, es decir, que los consumidores nos hemos beneficiado de ello. Y por el otro lado, que las empresas han aportado, ¿sí? De alguna forma reteniendo parte de ese aumento de costos y han reducido sus márgenes, las empresas alimentarias estamos hablando, han reducido sus márgenes en un 25%. Es decir, de que hoy las empresas en 2022 han ganado un 25% menos de margen neto que lo que ganaban en 2021. Una cadena de supermercados por margen medio hoy está en el 2,20% sobre inversión total de capital. Es decir, de que recupera a fin de año un 2,20%. Por allí no están yendo las cosas, evidentemente, y en este caso, por eso decía, los números no la acompañan. ¿Por dónde sí están yendo? Bueno, dos cuestiones. Uno, las expectativas claramente por los recortes de la OPEP en cuanto al petróleo, sí, y de hecho esto ya ha impactado en el indicador de este mes, que hemos pasado de 2,6 interanual en el mes de agosto, ha habido el salto, tal como habíamos anticipado, al 3,5%, y por el otro lado, finalmente las tasas de interés, que es otro factor exógeno, es otro factor que no se controla en la economía doméstica, que es el Euribor. El Euribor mide lo que sería o es la tasa que se usa principalmente para las hipotecas variables. Esto impacta en las familias. ¿En dónde? En que una hipoteca media de unos 150.000 euros, ese 0,10% que ha aumentado en este mes, pero que representa un 89% en el último año, pues representaría una hipoteca media de 150.000 euros simplemente la friolera de 160 euros más. Claro, cuando vemos que pasamos una hipoteca de 600 y algo a 800 euros de media, es un salto significativo en los últimos 12 meses para los hogares. Esto ha detraído en consumo y ha detraído en otras cuestiones. Y por el otro lado, en una hipoteca total ha representado un salto de 300 euros, es decir, una hipoteca de lo que vale una vivienda media aquí de unos 300.000 euros ha pasado de 1.300 a 1.600 euros. Hasta aquí entonces la pregunta es, vale, si no son los alimentos, ¿cómo está tirando la economía? ¿Cómo se financia? ¿Por qué sigue con un pulso más o menos estable? Porque está tirando de ahorros. Tanto el sector empresario como el sector, digamos, de las familias están tirando de ahorros. En lo que va del año, José, 22.000 millones se han detraído de los ahorros de las familias. Solamente en el mes de agosto, 3.300 millones. Las familias han quitado, han retirado de los bancos para seguir cubriendo consumo. Ahora bien, ¿dónde se para la ministra? En el hecho de que en este último mes, casi 3.300 millones, o 3.600 millones, perdón, para ser exactos, han incrementado los ahorros de las empresas. Entonces, lo que ella plantea es, bueno, ha habido una transferencia de riquezas. El tema es cuando miramos la foto completa. La foto completa en los últimos 12 meses indican que también las empresas han perdido 15.000 millones, es decir, las familias han utilizado de sus depósitos 22.000 millones en lo que va del año para sostener su estilo de vida y las empresas han utilizado, a pesar de este último incremento vacacional,
unos 15.000 millones. Y esto es un 5% menos, es decir, de que tanto familias como empresas han reducido su patrimonio, se han empobrecido, ¿sí? Hasta aquí un poco el escenario de, bueno, cómo está el pulso económico, si se quiere, a nivel de cómo están haciendo para sostenerlo. El tema es que por el lado público, por el lado de las cuentas públicas, no va mucho mejor la cosa. La deuda, y esto atado a lo que comentabas anteriormente, el bono a 10 años está en tasas, como decías, efectivamente 10%, la prima de riesgo, que sería el riesgo país, ha subido a 110 puntos, es decir, de que endeudarse a España le cuesta 1% más de lo que le cuesta un bono en Alemania. ¿Y qué es lo que sucede aquí? De que la deuda atada a la inflación se ha revalorizado en 5.500 millones de euros. Suma un total de 32.000 millones de euros. Es decir, de que el rojo fiscal termina siendo, o el agujero fiscal, si sumamos los intereses y esta actualización que se venía reduciendo en los últimos 7 años, ¿sí? Pero que de momento ha cortado esa reducción y ha tenido un repunte, estamos en el 111% del PBI. ¿Esto qué quiere decir? De que todo lo que produce el país en un año no alcanza para pagar la totalidad de la deuda. Y de hecho, Bruselas, ¿qué recomienda? Recomienda que sea el 60%. Entonces tenemos familias endeudadas, empresas endeudadas y un gobierno que también está aumentando su endeudamiento para cubrir las ayudas o digamos, las asistencias que está brindando para contener la inflación, con lo cual todos están poniendo de alguna forma de su parte. Básicamente ese es el escenario actual. Bueno, vamos a ver, Nicolás. Esto es absolutamente incompatible con una afirmación muy contundente que había hecho Pedro Sánchez en semanas previas a las elecciones, que la economía española iba viento en popa. Creo que el término que utilizó es que iba con una moto. No estaría siendo directamente proporcional, o esa moto se ha ralentizado un montón en pocas semanas. Efectivamente, claro, ahora, como habíamos comentado en semanas anteriores, acabamos de regresar de la actividad, tenemos el primer mes completo de actividad luego de las vacaciones. Y, a ver, es verdad de que los indicadores de la economía española vienen siendo los de mejor desempeño desde el año, mejor dicho, desde lo que son los indicadores europeos, ¿sí? Viene teniendo un muy buen desempeño, alrededor del 2,3% de crecimiento. Ha habido ahí un amesetamiento de la economía, pero el problema no es actual, el problema es hacia dónde vamos, hacia futuro. La economía hasta ahora ha sostenido su ritmo en base a los ahorros. ¿Qué es lo que sucede? El Banco de España, de vuelta, ya viene diciendo hace bastante tiempo que si el año que viene va a haber un recorte de 0,4 décimas de crecimiento, del 1,8%, y que la diferencia va a venir dada, y esto va en consonancia con lo que pide Bruselas de ajuste, con el tema de cómo se está financiando ese gasto. Ese gasto se está financiando básicamente por dos cuestiones. Porque hay más recaudación, producto de la inflación, es decir, la transferencia no estaría yendo hacia los supermercados, sino a la cuestión tributaria del Estado que está recaudando más, ¿sí? Y por el otro lado, por los impuestos de contingencia, como ha sido, por ejemplo, el impuesto a la riqueza de la banca, ¿sí? Que fue un impuesto por las ganancias extraordinarias que han tenido, pero está cubriendo ese déficit fiscal. Entonces, ¿qué es lo que aparece aquí el escenario para 2024-2025? Una caída de ese crecimiento, aunque sostenida, pero lo que sucede acá es el problema del agujero fiscal, porque el agujero fiscal, si no estuvieran estas ayudas, se estima que sería un 4,1%. Y varios analistas, incluido yo, estimamos de que el Euribor no va a bajar por lo menos por un año, se va a sostener o aumentar. Entonces, el colapso que va a suceder es que va a haber mayor endeudamiento de parte del gobierno cuando se retiren esos estímulos fiscales. Esto es lo que reclama Bruselas. Es verdad que ninguno de los países, incluido Alemania, están acompañando esas retiradas de estímulos. A España se le requiere 10.000 millones de recorte que lo dirija a familias y empresas más vulnerables. Pero claro, las ayudas que ha desplegado han sido de 47.000 millones, incluido los últimos 9.000 millones. Entonces, lo que se plantea es, para sostener esa economía y ese escudo fiscal, el salto va a ser de un 2,6% del PBI a un 4,1% el déficit. Entonces, ahí es donde esto que comentabas, vale, hoy es verdad, pero no se sostiene en el futuro porque se está sosteniendo a base de endeudamiento y de mayores impuestos que está pagando vía inflación la ciudadanía y las empresas. ¿En cuánto juega en este momento o va a jugar la política, ya que hay un proceso de inestabilidad que podría desembocar o en una formación de gobierno a costa de algunas medidas que pueden traer mucha tensión en la vida política española, como sería una amnistía? Recordemos que Pedro Sánchez acaba de nombrar la palabra amnistía por primera vez, lo ha dicho abiertamente, del proceso del año 2017, el famoso 1O. O
si es que consigue acuerdos como para formar un nuevo gobierno o elecciones nuevamente que serían eventualmente para Navidad si no se consigue formar gobierno. ¿Cuánto empieza a tallar la inestabilidad política en la mirada de la economía española como integrante además de la Unión Europea? A ver, en la economía como tal, recordemos que estamos integrados dentro de la Unión Europea. Entonces, todos estos factores, y ahí es la discrepancia, si se quiere, de varios sectores con la ministra respecto a las tasas de interés son factores externos, o sea, las determina el Banco Central Europeo. En cuanto al factor interno, sí que tenemos una cuestión. La aseguradísima investidura de Pedro Sánchez hoy no estaría tan asegura porque al final Carles Puigdemont ha planteado el hecho de no es suficiente amnistía, es amnistía más referéndum. Y ahí el PSOE sí que ha planteado, y Pedro Sánchez no por su voz, sino a través de interlocutores, ha planteado de la línea roja es esa, finalmente no va a haber un referéndum en Cataluña de independencia, o de momento esa es la línea roja. Entonces, no estaría bajo esta línea roja tan claro una posible investidura, hoy siguen siendo los números favorables hacia la misma, pero no estaría tan clara porque estamos discutiendo dos factores, amnistía más referéndum, y en caso de eso, habrá una repetición electoral y en caso de eso tendremos que esperar hasta pasado las Navidades, como tú bien decías. De nuevo, lo que sucede acá es qué políticas o qué medidas tomamos respecto a el retiro o el escalonamiento del retiro de ayudas fiscales. Es verdad que Núñez Feijóo había planteado también acompañar ciertas medidas con una curva mucho más suave a la que está habiendo, pero el problema es que la otra parte del gobierno, que sería Sumar, que sería Yolanda Díaz, está planteando profundizar con más ayudas. Entonces, a partir de ahí es, vale, la preponderancia de la alianza, el tipo de alianza, la repetición o no electoral, aumentará el déficit y se profundizará y será un modelo más del tipo expansionista como fue durante el gobierno de la primera parte de Rodríguez Zapatero, o iremos a un modelo más de ajuste como fue el modelo de Rajoy. Hoy no lo podemos decir, la gran incertidumbre es esa, es simplemente cuánto tiempo nos vamos a hipotecar y en qué nivel de profundidad, ¿sí? Pero estos resultados los vamos a ver durante 2024, preferentemente durante la segunda parte del 2024. Nicolás, gracias por tu tiempo. Por favor. Un saludo muy cordial. Nicolás Salerno, economista y licenciado en comercialización. Seguimos.